El aire en Caracas se volvió denso, cargado de una electricidad invisible que solo precede a las grandes catástrofes. Eran las 3 de la mañana del 3 de enero de 2026 cuando el silencio de la avenida Urdaneta fue quebrado, no por explosiones, sino por el zumbido electrónico de una guerra silenciosa que el mundo no estaba preparado para presenciar. 3 furgonetas negras, sin matrículas, se deslizaban como espectros a menos de 1 kilómetro del Palacio de Miraflores. Dentro del complejo, Nicolás Maduro dormía bajo la falsa seguridad de uno de los anillos de protección más paranoicos del hemisferio, compuesto por la Guardia de Honor, el temido 2 cubano y sistemas antiaéreos rusos S-300 listos para vaporizar cualquier amenaza. Pero el peligro no venía del cielo, ya estaba en la tierra, infiltrado en las venas mismas del régimen. La operación, denominada Resolución Absoluta, no fue un evento improvisado. Durante meses, agentes de la CIA y unidades de élite habían estudiado cada patrón de vida del dictador, utilizando drones microscópicos que registraban incluso lo que comía. Sin embargo, la pieza maestra de este ajedrez geopolítico fue un objeto de lujo, un reloj de alta gama valorado en $50,000, entregado por un empresario captado por la inteligencia estadounidense. Ese reloj, que Maduro lucía con orgullo en su muñeca izquierda, no era solo una joya, era un dispositivo de seguimiento capaz de realizar la planimetría exacta de los búnkeres más secretos del régimen. Gracias a esta tecnología, Washington conocía la ubicación exacta de los 5 refugios subterráneos de Maduro, desde los sótanos del Banco Central hasta el búnker de Fuerte Tiuna, donde finalmente se decidió ejecutar la extracción. A las 3 en punto se activó la fase de ceguera digital. Un equipo de guerra electrónica desplegó inhibidores de señal de grado militar que convirtieron los radios encriptados de la Guardia de Honor en ladrillos inútiles. Las cámaras de seguridad se congelaron en bucles pregrabados, dejando al régimen ciego ante el avance de 24 operadores de una unidad de élite conjunta. No hubo necesidad de derribar la puerta principal. El uso de drones microscópicos permitió identificar puntos ciegos en el muro perimetral, que fue perforado con cargas dirigidas de bajo impacto. Los guardias leales, entrenados para reprimir civiles pero superados por profesionales que se movían en la oscuridad absoluta con visión panorámica, fueron neutralizados en menos de 7 minutos. El combate en los pasillos fue quirúrgico y brutal. Granadas aturdidoras dejaron a los defensores fuera de combate antes de que pudieran levantar sus armas. Al llegar a la zona residencial, una carga térmica destrozó la puerta blindada del dormitorio presidencial. Allí estaba el hombre fuerte de Venezuela, despertando en pijama ante el sonido de su propio mundo derrumbándose. Sin mediar palabra ni negociación, Maduro fue reducido, se le colocó una capucha sensorial y fue inyectado con un sedante suave para facilitar su transporte. El paquete estaba asegurado, pero la parte más peligrosa de la misión apenas comenzaba: salir con vida de una ciudad que estaba a punto de estallar en una alarma general. El cronómetro marcaba las 3:15 de la madrugada cuando el equipo de extracción inició la fase de repliegue desde el corazón administrativo de Venezuela. La operación Resolución Absoluta se encontraba en su punto más crítico: el traslado del objetivo hacia la zona de extracción aérea. A pesar de que los sistemas de comunicación del régimen estaban interferidos, la ausencia de reportes rutinarios de la Guardia de Honor comenzó a encender las alarmas en el Comando Estratégico Operacional. La ciudad, que hasta hace instantes parecía una tumba, empezó a vibrar con el sonido de sirenas de emergencia y el rugido de motores de motocicletas. Los llamados colectivos, grupos de choque civiles armados por el régimen, fueron los primeros en reaccionar, bloqueando de manera errática las arterias principales que conectan el centro con la base aérea de La Carlota. La caravana de extracción no utilizó las rutas convencionales. Los analistas de inteligencia sabían que la autopista
Francisco Fajardo sería una ratonera. En su lugar, el equipo utilizó una serie de túneles de servicio y rutas secundarias previamente despejadas por células de desertores venezolanos que habían jurado lealtad a la causa de la transición. El GPS del reloj de lujo, ahora en manos del equipo operativo, servía como un faro de confirmación para el centro de mando en el Comando Sur de los Estados Unidos. Mientras tanto, en las oficinas de inteligencia en Washington, se monitoreaba en tiempo real el desplazamiento de los batallones de blindados rusos desplegados en Fuerte Tiuna. Si un solo tanque bloqueaba el camino, la misión pasaría de una extracción quirúrgica a una batalla urbana de proporciones catastróficas. La tensión alcanzó su punto máximo al llegar a los límites del este de Caracas. Un control militar inesperado, compuesto por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que no habían sido neutralizados por la guerra electrónica, interceptó el paso de las furgonetas. El líder del equipo operativo, un veterano de misiones de alto valor en Medio Oriente, dio la orden de no disparar a menos que fuera estrictamente necesario. Se utilizó un dispositivo de emisión de frecuencias de baja intensidad que desorientó temporalmente a los guardias, permitiendo que los vehículos embistieran las barreras ligeras y continuaran su avance hacia el punto de encuentro. Maduro, aún bajo los efectos del sedante pero consciente de su captura, permanecía en el suelo del vehículo, custodiado por 3 operadores que no le quitaban la vista de encima. A nivel geopolítico, la captura estaba enviando ondas de choque a través de las embajadas de Rusia y China. Sus sistemas de vigilancia satelital detectaron la anomalía en Miraflores casi al mismo tiempo que el operativo llegaba al helipuerto improvisado. Sin embargo, la velocidad de la acción estadounidense dejó a las potencias aliadas del régimen sin margen de maniobra diplomática o militar inmediata. El mundo estaba a punto de despertar con la noticia de que el hombre que desafió a la mayor potencia del planeta durante años ya no estaba en control. En el aire, 2 helicópteros de transporte sigiloso, invisibles al radar y con las luces apagadas, descendieron sobre el asfalto caliente, listos para poner fin a una era y comenzar un proceso de justicia internacional sin precedentes. El estruendo de los rotores de los helicópteros de extracción, diseñados con tecnología de supresión de ruido para misiones de baja infiltración, fue el último sonido que Nicolás Maduro escuchó antes de que la realidad del poder absoluto se desvaneciera por completo. A las 3:45 de la madrugada, los 2 aparatos despegaron desde un sector controlado en las cercanías de La Carlota, dejando atrás una ciudad que comenzaba a despertar en un caos absoluto, mientras las aeronaves ganaban altura y se dirigían hacia aguas internacionales. En los centros de mando de Caracas, la confusión era total. El general en jefe y otros altos mandos del Comando Estratégico Operacional intentaban comunicarse desesperadamente con el Palacio de Miraflores solo para encontrar un silencio sepulcral o interferencias estáticas que confirmaban lo impensable. El comandante en jefe había sido removido de su trono. En Washington, la sala de situación de la Casa Blanca recibía la señal codificada de que el objetivo estaba fuera del espacio aéreo venezolano. Sin embargo, el análisis geopolítico sugería que la captura era solo el inicio de una fase mucho más peligrosa. No se trataba simplemente de un arresto, sino de la decapitación de una estructura que durante más de 2 décadas había entrelazado el poder político con intereses transnacionales de Rusia, China e Irán. Fuentes de inteligencia indicaban que, ante la ausencia de Maduro, las facciones internas del chavismo, lideradas por figuras como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, no se rendirían fácilmente. Por el contrario, la posibilidad de un enfrentamiento interno entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar era inminente, mientras cada grupo intentaba llenar el vacío de poder antes de que la comunidad internacional impusiera
una transición, lo que el mundo no debió ver y que comenzó a filtrarse a través de canales de mensajería encriptados, fueron las imágenes grabadas por las cámaras corporales de los operadores de élite. En esos fragmentos de video se observa a un Maduro visiblemente desorientado, lejos de la imagen de invulnerabilidad que proyectaba en sus cadenas nacionales. La captura reveló la fragilidad de un sistema que, a pesar de gastar miles de millones de dólares en seguridad, fue penetrado por una operación que combinó la alta tecnología con el factor humano de la traición interna. El famoso reloj de lujo que servía como baliza no fue introducido por un agente extranjero, sino entregado por alguien del círculo íntimo del dictador, a alguien que entendió que el barco del régimen se estaba hundiendo y decidió comprar su propia inmunidad entregando la ubicación exacta del búnker. Mientras el avión de transporte que recibió a Maduro en aguas internacionales ponía rumbo hacia una base militar en Florida, los mercados globales reaccionaban con una volatilidad sin precedentes. El precio del crudo experimentó fluctuaciones violentas ante la incertidumbre sobre el control de las reservas de petróleo más grandes del mundo. La estrategia de Estados Unidos, diseñada meticulosamente por el Departamento de Estado, no solo buscaba la justicia por los cargos de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos, sino también una estabilización acelerada para evitar que Venezuela se convirtiera en un estado fallido total. Pero en las calles de Caracas, la noticia empezaba a correr como pólvora. El hombre que prometió una revolución eterna había desaparecido en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un país fracturado y una cúpula militar que ahora debía decidir entre la lealtad a un fantasma o la supervivencia política. Mientras el sol comenzaba a despuntar sobre las costas de Florida a las 6 de la mañana, un avión de transporte militar sin insignias aterrizaba en una sección restringida de la base aérea de Homestead bajo un despliegue de seguridad sin precedentes que incluía francotiradores en los hangares y agentes federales con equipo táctico pesado. La rampa de la aeronave se descendió lentamente. Por ella bajó Nicolás Maduro, ya sin las insignias del mando y bajo la custodia de los Marshalls de los Estados Unidos. El hombre que durante años denunció el imperialismo estaba ahora pisando suelo estadounidense, no como jefe de Estado, sino como el fugitivo número uno de una de las acusaciones por narcoterrorismo más extensas de la historia contemporánea. El Departamento de Justicia no perdió tiempo. En una sala de audiencias blindada se le leyeron los cargos que incluían conspiración para inundar de cocaína el territorio norteamericano y lavado de activos por miles de millones de dólares. En Caracas, el vacío de poder se convirtió en una caldera a punto de estallar. Las primeras 72 horas tras la captura fueron testigo de una lucha fratricida dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello, considerado por muchos como el verdadero poder detrás del trono y el hombre fuerte del ala militar, se encontró en una posición desesperada, con una recompensa de 10 millones de dólares sobre su propia cabeza y sabiendo que los mismos canales que entregaron a Maduro podrían estar negociando su libertad. Cabello se refugió en el búnker subterráneo de Fuerte Tiuna. Sin embargo, su autoridad ya no era absoluta. Los informes de inteligencia sugerían que unidades enteras del ejército estaban bajando sus armas, negándose a disparar contra la población civil que comenzaba a llenar las plazas, ya no con miedo, sino con una euforia contenida que amenazaba con desbordarse. La atención se centró entonces en la llamada nueva élite, los hijos y familiares directos de la cúpula chavista, quienes habían vivido vidas de lujo obsceno mientras el país se sumía en la miseria. Estos herederos, que controlan redes de empresas fachada y fortunas en paraísos fiscales, iniciaron un éxodo desesperado. Jets privados fueron detectados despegando desde aeropuertos secundarios con destino a Turquía y Rusia, cargando no solo a personas, sino también lingotes de oro
y documentos confidenciales del Banco Central. La estrategia del Departamento de Estado, liderada por figuras como Marco Rubio, fue clara. No habría salvación para quienes intentaran sabotear la transición. Se emitieron alertas rojas de Interpol para congelar de inmediato todas las cuentas asociadas a la familia Maduro y sus aliados más cercanos, asfixiando financieramente a cualquier intento de resistencia del régimen. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y arquitecta de muchas de las relaciones internacionales del régimen, se convirtió en la pieza clave para una posible negociación de paz, mientras Cabello abogaba por una resistencia radical. Rodríguez entendía que el juego había terminado. En las sombras, comenzaron a circular rumores de una mesa de diálogo secreta establecida en un país neutral, donde se discutía la entrega de los mandos militares a cambio de garantías mínimas de seguridad. El mundo observaba con asombro cómo una estructura que parecía monolítica se desmoronaba en cuestión de días. La captura de Maduro no solo fue el fin de un gobierno, sino el colapso de un modelo de control social basado en el miedo. Venezuela estaba en un punto de no retorno, donde la sombra del pasado luchaba contra la luz de una libertad que por primera vez en décadas se sentía real y tangible para millones de ciudadanos. La caída de Nicolás Maduro no solo dejó un vacío en el Palacio de Miraflores, sino que expuso las raíces podridas de una estructura criminal que se extendía mucho más allá de las fronteras venezolanas. Documentos clasificados recuperados de la caja fuerte personal del dictador durante la extracción revelaron la magnitud del cartel de los soles y su simbiosis con grupos irregulares. Los datos confirmaron que el régimen no solo permitía el tránsito de estupefacientes, sino que operaba como una corporación logística global, utilizando aeropuertos militares para despachar toneladas de cargamento hacia Centroamérica y Europa. Esta información, ahora en manos de la inteligencia estadounidense, comenzó a ser utilizada como moneda de cambio para desmantelar las redes de apoyo internacionales que aún intentaban sostener el vestigio del chavismo. En el ámbito económico, la captura provocó un terremoto financiero. El Banco Central de Venezuela, bajo el control momentáneo de una junta de emergencia, reveló que las reservas de oro habían sido saqueadas sistemáticamente en los meses previos a la operación. Sin embargo, la noticia de la captura trajo un respiro inesperado. Los bonos de la deuda venezolana, que durante años fueron considerados basura, experimentaron un repunte histórico ante la posibilidad de una reestructuración legal bajo un gobierno democrático. Las grandes petroleras mundiales, desde Chevron hasta gigantes europeos, enviaron delegaciones a Washington para discutir la reactivación de la industria en la faja del Orinoco, condonando deudas a cambio de inversiones masivas que pudieran rescatar la economía venezolana de la hiperinflación crónica. Pero mientras los mercados celebraban en las calles de ciudades como Valencia y Maracaibo, la situación era de una tensión eléctrica. Los colectivos armados, privados de su financiamiento central y de las órdenes directas de Miraflores, comenzaron a fracturarse. Algunos se atrincheraron en los barrios populares, utilizando a la población como escudo humano, mientras otros iniciaron negociaciones secretas con las fuerzas policiales para entregar sus armas a cambio de amnistía. La narrativa oficial del régimen, difundida por años a través de medios estatales, se desintegró en tiempo real cuando las señales de televisión fueron intervenidas por el nuevo mando militar transitorio, transmitiendo imágenes de Maduro compareciendo ante un juez federal vestido con el uniforme naranja de los centros de detención estadounidenses. El impacto emocional en la población fue devastador y liberador al mismo tiempo. Millones de venezolanos que habían emigrado huyendo del hambre y la persecución comenzaron a saturar las redes sociales y los consulados con una sola pregunta: ¿cuándo podemos volver? El plan de repatriación masiva, diseñado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se activó de inmediato, previendo un puente aéreo y marítimo
para aquellos que deseaban participar en la reconstrucción del país. Sin embargo, los expertos advierten que el camino será largo. La infraestructura del país está en ruinas. El sistema eléctrico es un esqueleto y la confianza en las instituciones debe ser reconstruida desde cero. La captura fue el golpe de gracia al tirano, pero el verdadero desafío es desterrar la cultura de la corrupción que el régimen sembró en cada rincón de la sociedad. El desenlace de esta crisis histórica ha dejado al descubierto que la caída de un dictador es apenas el prólogo de una batalla mucho más profunda, la erradicación de un sistema que se alimentaba de la desesperanza. Con Nicolás Maduro bajo custodia federal en una prisión de máxima seguridad, el foco internacional se ha desplazado hacia el complejo tablero de la reconstrucción. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, ha sido enfático al declarar que la estrategia no termina con la captura, sino con una estabilización integral que impida que las facciones más radicales del antiguo régimen, aún armadas y peligrosas, saboteen el futuro del país. La presión no ha disminuido, por el contrario, se ha intensificado sobre figuras como Diosdado Cabello, quien ahora carga con una diana en la frente, siendo visto incluso por sus antiguos aliados como un obstáculo prescindible para una transición controlada. En las últimas horas se han filtrado detalles adicionales sobre el famoso reloj de lujo que selló el destino de Maduro. Este dispositivo, más que una herramienta de espionaje, simbolizó la traición definitiva desde adentro. La investigación revela que el círculo íntimo del dictador estaba tan fracturado por las sanciones y el miedo que la lealtad se convirtió en una mercancía con precio. La CIA no tuvo que derribar muros infranqueables, simplemente tuvo que esperar a que la ambición de quienes rodeaban al poder superara el temor al castigo. Este reloj, hoy custodiado como evidencia criminal, es el recordatorio constante de que en los regímenes autoritarios la mayor amenaza no siempre viene del exterior, sino del mismo hombre que te sirve el café o te entrega un regalo de cumpleaños. Mientras tanto, en el ámbito legislativo y social surge una nueva fuerza. Líderes y veteranos, como el comandante Luis Quiñones, han comenzado a movilizar a la diáspora venezolana para asegurar que este cambio sea irreversible. No se trata solo de política, sino de una ley de justicia y recuperación que permita a los millones de exiliados regresar a una nación con garantías reales. El proyecto busca no solo reconstruir la infraestructura física, sino también sanar el tejido social herido por décadas de división. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha dejado claro que el reconocimiento de un nuevo gobierno dependerá de su capacidad para desmantelar las redes de narcotráfico y cooperar plenamente en la captura de los jerarcas que aún permanecen en las sombras. Venezuela se encuentra hoy en el umbral de una nueva era. Las imágenes del búnker vacío de Miraflores y las celdas llenas de antiguos poderosos marcan el fin de un ciclo de 26 años de conflicto. El mundo ha aprendido una lección valiosa sobre la resiliencia de la democracia y la eficacia de las operaciones de precisión que combinan la tecnología de punta con la inteligencia humana. Aunque el camino hacia la recuperación económica será tortuoso y el riesgo de sabotaje interno persista, el sentimiento general es de una esperanza cautelosa. El gigante energético del sur está despertando de una larga pesadilla y esta vez el mundo no solo está observando, sino que está comprometido a no permitir que la historia de opresión se repita jamás. La justicia ha llegado y con ella la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de libertad.